Hola, buenos días. Mi nombre es Aichibere Maldicirion y soy profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de este congreso sobre tendencias educativas en enfermería y ciencias de la salud, porque me parece que es una iniciativa fabulosa en la que podamos participar todos de una forma tan cómoda como es la online. Bien, comparto aquí mi ponencia que tratará de hacer unas reflexiones jurídicas y éticas en la implementación de la inteligencia artificial en la investigación biomédica. Bien. A modo de introducción, ¿qué diríamos? Pues cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la comunicación, como el Big Data, que es la acumulación de datos, en el contexto de la investigación en salud ocupa un lugar fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente crea un debate científico y jurídico de gran relevancia. Nosotros en Derecho tenemos gran cantidad de normas que regulan esto, la protección de los datos, el derecho a la salud, pero nos vamos a centrar en esta ponencia en el Reglamento General de Protección de Datos del 2016, en la Ley de Protección de Datos del 2018, ley española, y en la Ley de Investigación Biomédica del 2007. Bien. ¿Cuáles son las características de la inteligencia artificial cuando la aplicamos a una investigación biomédica? Pues bueno, lo que nos va a permitir, que es lo más importante, es recopilar, almacenar, gestionar en condiciones de tiempo real datos que son completamente heterogéneos. Y además se caracterizan por una serie de puntos. El primero sería la velocidad, es decir, la velocidad para generar, para recopilar y para procesar toda la información que vamos obteniendo. Luego, en segunda característica, es el volumen masivo de esos datos. Se acumulan con un crecimiento exponencial. 3, la variabilidad. Es decir, agregamos datos desde fuentes de información completamente diferentes e independientes, redes sociales, personas de manera individual, historias clínicas, personas que forman parte de un proyecto de investigación y se toman dichos datos de ese proyecto. Entonces, toda esta combinación e integración de datos que hace la inteligencia artificial permite que con esos datos creen gráficos, un texto, un sonido. Otra característica es la valorización, es decir, se crean una serie de ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial conoce nuestras necesidades, y en concreto la de un paciente o la de una persona que está en un proyecto de investigación. Y la veracidad, es decir, se obtiene información verídica y útil que permite mejorar la toma de decisiones en el ámbito de la investigación. Claro. Sin embargo, y también, ¿qué más cosas nos permite? Es decir, estamos viendo ventajas de usar la inteligencia artificial. Pues nos permite que el tratamiento, el uso y la combinación de estos datos sean datos personales, pseudonimizados, anónimos. Nos permiten combinarlos y tratarlos. En segundo lugar, los datos, a partir de unos algoritmos de programación, crean una serie y nos permite crear unos modelos. Modelo de predicción, descriptivos o de decisión. Los modelos de predicción analizan una serie de resultados, evalúan una serie de probabilidades del individuo y en las cuales se crean unos patrones discriminadores. Los modelos descriptivos describen la relación de esos datos para clasificar a los individuos en grupos. Y por último tenemos modelos de decisión. En estos se describe la relación entre todos los elementos de una decisión, los resultados de los modelos antes dichos, predicción y de decisión, y luego las variables que hay de la toma de decisión. ¿Con qué finalidad? Predecir los resultados. Claro, también nos permite el uso de la inteligencia artificial que cada modelo, bien sea predictivo o descriptivo, ayude en planos distintos de una investigación. ¿Qué supone eso? Adquirir conocimientos muy valiosos en beneficio de toda la colectividad y no solo de la persona que se somete a un proyecto de investigación. En cuarto lugar,
se consigue llegar a conclusiones nuevas para un diagnóstico y un tratamiento. ¿Qué supone eso? Que el avance en medicina predictiva y preventiva es impresionante. Pero claro, vemos las ventajas de la inteligencia artificial, pero también tiene unos retos jurídicos que tenemos que superar y unos riesgos. ¿El qué? Pues que afecta a muchos derechos fundamentales de las personas. Es decir, ¿cuáles serían los retos jurídicos en el ámbito biomédico? Tenemos que reflexionar cuál es la amenaza, a qué derechos amenaza el uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues podríamos ver. 1. Riesgo de disponer de información masiva sobre un paciente. ¿Por qué? Porque tienes que decidir al final, ¿se le transmite al sujeto? ¿Y si tenemos una terapia con todos estos datos del sujeto, sabemos que tiene una terapia ad hoc? ¿O le contamos las investigaciones que estamos haciendo con sus datos? Bueno, pues debiéramos. 2. Riesgos de perder dicha información o de que sea robada. Hemos visto hace unos meses, en el Hospital Clínic de Barcelona, que se robaba información y tuvo un cibercrimen o un ciberdelito y tuvieron que pagar para rescatar la información. Riesgos de identificar o reidentificar datos que en un principio eran anónimos o pseudonimizados de una persona, y con toda esta combinación de datos conseguimos, con no mucho dinero y en poco tiempo, reidentificar al sujeto. También riesgos en relación con la veracidad de la información, porque la información que viene de la inteligencia artificial puede no tener el mismo rigor científico que la derivada de aplicar un análisis clínico, controlarlo, analizarlo. Quinto riesgo: se puede crear una nueva brecha entre los ciudadanos, porque favorecerá la inteligencia artificial a los que están más interconectados digitalmente, que provoca desigualdades en el ámbito sanitario. Si un médico me está diciendo ponte una pulsera que te dice las pulsaciones y cuando notes X pulsaciones es importante que lo tengas en cuenta para tomar una pastilla, bueno, pues estaré más interconectada y mi salud se verá beneficiada. 6. Riesgos derivados del exceso de biomonitorización y la toma de decisiones clínicas, que se basan en perfiles que se obtienen de unos pacientes. Claro, a veces que yo lleve esa pulsera me puede estar dando indicaciones, con lo cual la autonomía de la voluntad y la decisión de un paciente puede estar limitada. Lo mismo ocurre con los profesionales sanitarios. Existe un riesgo de que el profesional sanitario tiene tantos pacientes al día un momento, por favor, que un mensaje. El paciente, el profesional sanitario con tantos a pacientes que tiene al día, como venía diciendo, ¿qué hace? Pues que al final se fíe un poco de lo que le dice la inteligencia artificial y de las decisiones que tome, y podría anular la decisión propia de ese profesional. No va a ser el caso porque actúan muy diligentemente, pero bueno, cuando están sobrepasados, ¿por qué no hacer caso de una recomendación, no? 8. El riesgo de elaborar perfiles personales. En función de un resultado del tratamiento de datos, las personas se integran en un grupo concreto con unos comportamientos futuros. Entonces podríamos saber las bajas laborales que va a pedir una persona, las malas conductas que tiene, las preferencias personales, los comportamientos saludables que tenga. Bueno, claro, todos estos datos que tenemos, que muchas veces colgamos de forma voluntaria, otras veces a través de las aplicaciones, ¿se tienen que proteger por la ley de protección de datos y por el reglamento? Bueno, si son datos personales, por supuesto. Si son anónimos, en principio no. Si son anonimizados, tampoco. Si son pseudoanonimizados, es decir, por una parte está un código y por otra parte los datos de una persona, pero pueden llegar, hay alguien que ha separado esos datos con un código que puede llegar a unirlos otra vez. Entonces sí tendrían que regularse por la ley de protección de datos. Claro, ¿qué está pasando? Pues que todos los avances tecnológicos en inteligencia artificial y otras tecnologías hace que se crucen esos datos que inicialmente eran anonimizados o pseudonimizados y pueden reidentificar a la persona. Con lo cual, la anonimización ya no es tan absoluta, ya casi es imposible que haya una anonimización al 100%. Y pedir el consentimiento a los sujetos para usar esos datos es inviable.
Entonces, claro, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegamos con el uso de la inteligencia artificial? Que traen muchas consecuencias positivas y muchos beneficios, pero también una serie de limitaciones. Conclusión 1, la inteligencia artificial va a enriquecer el conocimiento en medicina y en la genómica. 2, la capacidad para guardar información que tiene la inteligencia artificial, para crear repositorios, es absoluta. Tenemos cada vez más datos y muchas veces están ahí en retén, pero sin saber el uso futuro que les van a dar. 3, gracias a la inteligencia artificial, los sanitarios, los médicos, las investigadoras dispondrán de nuevos conocimientos sobre epidemiología, patologías, tratamientos, fármacos, y eso es mejor asistencia sanitaria. También la inteligencia va a promover nueva medicina predictiva y cuanto más sensores tengamos los ciudadanos, sensores biosanitarios, pues mejor va a ser nuestro estado de salud, pero hay que tomar medidas para la protección de los datos. Quinta conclusión de estas reflexiones que yo pretendo hacer. Con toda la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la comunicación, el consentimiento en el ámbito de la salud muchas veces no va a ser suficiente. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es un control de nuestros datos y que la persona se comprometa con la investigación y con participar en esa investigación, pero no vamos a poder dar consentimiento de todos los proyectos en los que participamos. Y a veces el reglamento va a ser de protección de datos va a ser insuficiente, con lo cual tendrá que adaptarse continuamente a los avances digitales y a los avances en la inteligencia artificial. Por lo tanto, para investigar y para ofrecer atención sanitaria de calidad y a un precio asequible, vamos a tener que irnos digitalizar la salud y el uso de la inteligencia artificial, y las autoridades de protección de datos tendrán que admitir que la investigación científica en salud constituye un interés legítimo y el uso de la inteligencia artificial en salud también tiene un interés legítimo, porque si no va a encontrar barreras en la Unión Europea, es decir, tienen que ampliar esos consentimientos. Y sin más, me pongo a vuestra disposición, a la disposición de todos ustedes, para si queda alguna duda o algo que comentar o reflexionar, porque no a todo se tiene respuesta. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Dejo de compartir y doy por concluida mi sesión. Detener grabación.